Gracias a todos por estar aquí. Aprovecho de la oportunidad para introducir al tema de la morfología de la literacidad, porque justo como estaban cerrando en la intervención anterior, pude escuchar referencias a uno de los artículos que también tendré en cuenta en lo que os iré diciendo y argumentando en ese momento. Ahora os voy a compartir unas transparencias que organicé para el seminario de hoy. Entonces, morfología de la literacidad. ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que hablar de ese tema? ¿Por qué tenemos que desarrollarlo y sobre todo investigarlo? El gusto de pensar en ese tipo de título, como puede ser más sugestivo para unos y menos para otros, nace claramente de un texto que fue lo de Vladimir Prop, fundamentalmente, la morfología. Tenemos que empezar, como es claro, desde una necesidad. Ok, aquí va. Desde una necesidad, la de establecer lo que nosotros queremos entender como forma. Forma, en su especificidad, morfología, tiene su definición griega, que más o menos se puede conocer. Pero es importante volver a tener en cuenta para que podamos desarrollar el contenido de nuestras investigaciones en la manera más adecuada posible. Porque uno de los problemas más actuales es y son, porque es uno fundamentalmente, pero son muchos fragmentariamente, prioritariamente el problema más grande y central es lo del entendimiento de lo que estamos trabajando a nivel educativo y de investigación. En segunda opción, la problemática de la fragmentación del significado se manifiesta explícitamente con un desarrollo erróneo de la perspectiva morfológica. ¿Por qué erróneo? ¿Cuándo podemos reconocerlo? ¿Por qué podemos decirlo? A nivel etimológico, como podemos leer en esa transparencia, morfología deriva del griego, ¿no? Morfé y logía. Morfé forma y logía estudio o tratado. Entonces, la morfología, como parte de una gramática, y ese término es fundamental, como parte de una gramática nos permite dividir, separar, pero en el mismo momento acercar y analizar. Es importante tener en cuenta esa posibilidad y el término gramática, porque cuando nosotros nos acercamos a estudiantes que sean de infancia, de primaria, de secundaria, de preparatoria o de universidad, necesitamos empezar de la base. Pero claro, ¿cómo? Tenemos que empezar de la base si un estudiante de la preparatoria ya llega con unos conocimientos previos. O un estudiante universitario ya debería de tener una formación adecuada para presentarse en un entorno académico. Porque aunque nosotros podamos pensar que el estudiante ya tenga sus conocimientos, lo que nosotros queremos transmitirle con frecuencia irá chocando con lo que hasta ahora ha aprendido. Pero ¿cómo puede ser que nuestros conocimientos choquen con lo que aprendió? Realmente eso pasa a diario, porque cuando un estudiante se encuentra con un nuevo docente, una nueva profesora o profesor, tiene un problema principal, que es el problema comunicativo.
Es un problema que reconoce Morin, que reconoce Giroux, que reconoce Ortega y Gasset. Hay distintos autores que reconocen que existe un problema de comunicación entre las partes. Tenemos toda la escuela de Toronto sobre la comunicación que se ocupó de este tema. Pero, ¿cómo puede existir un problema de comunicación en un lugar donde la comunicación misma es fundamental? Existe porque utilizamos distintos códigos. Existe porque utilizamos distintas formas y términos para decir las mismas cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de morfología, podemos tener en cuenta una definición biológica, una definición lingüística o una definición pedagógica. Debería de ser la misma, pero no lo es. Esto es fundamental porque en el momento en que hablamos de algo que para nosotros es cristalino, porque nosotros en nuestra perspectiva de educadores, de formadores, de investigadores, de profesores, lo tenemos claro y sabemos que a diario podemos explicarlo a cualquiera, a veces nos equivocamos. Porque aunque estemos muy preparados en lo nuestro o en nuestra área de experiencia, igual las personas no van a entender claramente nuestro pensamiento, aunque nosotros intentamos hacerlo muy sencillo. ¿Pero por qué? Entonces es un problema nuestro. Sí, es un problema de quien escucha también. ¿Por qué? Porque la persona que nos estará escuchando, en el caso de un estudiante o de una estudiante, está esperando que nosotros le ofrezcamos la posibilidad de comprender lo que nosotros estamos explicando. Y nosotros a veces explicamos dando por hecho que la persona que está escuchando entienda lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es el problema principal? El problema principal es que las personas no entienden a través del mismo registro comunicativo. ¿Por qué? Porque lo decía Jacobson, por ejemplo. Jacobson decía, entre el emisor y el destinatario de un mensaje, hay que pasar a través de distintos filtros comunicativos. Estos filtros en Jacobson eran entre 5 y 6, dependiendo del tipo de comunicación que se quería transmitir. ¿Cuál era el problema y cuál es el problema? El problema es que esto lo sabía Jacobson. Lo desarrolló Waslawik en sus estudios de comunicación educativa. Lo desarrollaron autores como Foucault, Barthes, Derrida, Dewey, Russell, Bateson, para hacer algunos ejemplos, que eso es lo que podemos ver en esa transparencia. La biología, la definición biológica de la morfología es la de analizar la estructuración y evolución de cada ser viviente. Entonces, una estructura clara, a veces visible, otras veces no, pero entendible desde una perspectiva estructural. Es fundamental porque nosotros sabemos que si hablamos de estructura o hablamos de perspectivas generativas, vamos hacia un enorme choque, un choque comunicativo, un choque explicativo, porque claramente son dos áreas que no se encuentran como deberían, pero en las personas que las entienden pueden encontrar la forma de desarrollarse conjuntamente. En la lingüística, la morfología es una ocasión de destructurar la significación misma, releer las variables narrativas. ¿Cuáles son unos ejemplos de ese tipo? Foucault, por ejemplo. Foucault escribe El orden del discurso, o el grado cero base, perdón. El orden del discurso, o Arqueología del saber. ¿Qué desarrolla en el orden del discurso? Desarrolla como a través de distintas referencias, de distintos momentos de vida, de distintas opciones de lectura, entonces de profundización narrativa, podemos entender la morfología de un diálogo. Pero si es un diálogo, ¿cómo puede tener forma? El error primario que hacemos todos a nivel de educación
y que a veces nos crea más problemas sucesivamente en nuestras aulas y en nuestros entornos de debate, es que no logramos ver la forma de las palabras, de los diálogos, de las frases, de los conceptos. Relegamos toda esta parte a lo abstracto. Entonces, según las teorías, por ejemplo, piagetiana en su momento, si nos encontramos con una perspectiva abstracta, podemos tener unas dificultades más o menos claras, más o menos evidentes. Realmente, nuestra actividad pedagógica tiene que ser la de favorecer el encuentro de lo abstracto con lo concreto. Entonces, se podría decir, entonces sería la didáctica. No, nosotros estamos hablando de una pedagogía. Didáctica, sabemos, ¿no?, que es la concretización de distintos aspectos, pero tiene un procedimiento distinto. La pedagogía empieza desde el tema teórico y esto es fundamental, porque en este caso, en el caso de Foucault, el orden del discurso es algo poético, porque la educación es poesía, porque educar significa transmitir la pasión, empatizar a nivel holístico, ¿no? Como decían antes, la perspectiva holística es relevante porque el holismo incluye todas las partes del ser humano. Y entonces cuando se habla de holismo, se habla de un desarrollo que debería de incluir todos los fragmentos. Pero a la vez es importante tener en cuenta que en pedagogía siempre, en lugar de hacer referimiento al holismo, se ha hablado de persona. Cuando hablamos de persona, tenemos en cuenta todas las perspectivas fragmentadas que se están juntando en un único ser viviente. Y cuando hablamos de individuo, estamos indicando exclusivamente unos fragmentos, unas partes estructurales. ¿Y por qué Barthes y Derrida? Derrida sabemos que en su perspectiva de deconstrucción y entonces de los objetos, algo que hizo también Baudrillard en el momento en que reconoció el sistema de los objetos. Pero cuando Derrida empezó a deconstruir un objeto, haciendo la comparación del objeto a la persona, diciendo que al caer la estructura, está destructurándose el ser humano. Entonces, como cuando reconstruimos un edificio, tenemos que empezar a volver a repensar la construcción de los seres humanos. Es algo que hoy en día es fundamental. Además, después y conjuntamente a lo que nos está pasando con todo el tema pandémico, que es algo que nos ha afectado y ha creado heridas enormes desde distinta y diferente perspectiva. Ha creado problemas emocionales, comunicativos, afectivos, sociológicos, económicos, pedagógicos, una cantidad enorme de problemas que se irán averiguando a partir ya de la vuelta a las clases, de la vuelta a los colegios. A nivel pedagógico, hablar de morfología de la literacidad en este caso significa favorecer la reinterpretación del ser, entonces su destructuración, como adelantaba Derrida, pero con las palabras educativas de Dewey, de Russell, de Besson. Cuando Dewey o Dewey, dependiendo de la pronuncia que se prefiera, nos permite entender que la palabra tiene un significado distinto para cada persona. Cuando en su libro, menos conocido respecto a democracia y educación, porque se llama Cómo pensamos, How We Think, el mismo Dewey nos desarrolla y nos diversifica el uso de los distintos términos que cotidianamente utilizamos a nivel comunicativo. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos entender estos términos y ponerlo en una base concreta cuál debería de ser nuestra sociedad? Porque estos términos son fundamentales para el desarrollo de la persona y entonces del complejo estructural de la sociedad. No estamos hablando de complejidad, estamos hablando de estructuración a nivel generativo. En esa parte se hace una referencia específica, ¿no?, a algo que muchas veces no se olvida, que la filosofía de la educación está orientada
a entender el problema educativo a nivel universal, libre de las contingencias, de situaciones particulares, a través de reconocimiento de posibles modelos educativos. Entonces, la filosofía de la educación necesita, ¿no?, de esa base concreta para poder seguir con el reconocimiento menos de distintos modelos. Mientras la pedagogía, en el momento pragmático de la elección educativa, permite obtener y garantizar una máxima apertura de la experiencia. Eso lo dice Baldacci. Baldacci, en el momento en que reconoce la necesidad de una apertura, está citando, además de otros pedagogos italianos, está haciendo referencia también a uno de los autores que nosotros conocemos, porque lo leemos muy a menudo en esta época, como es Popper. Karl Popper, en su obra La sociedad abierta, nos hace referencia a la necesidad no exclusiva de abertura de la sociedad, sino de una lucha continua, de una lucha a través de un sistema de comunicación que nos permita a la persona estar libre dentro de su entorno. Es la dificultad de poderse relacionar con los demás y en la contemporaneidad la búsqueda necesaria de las posibilidades de criticizar lo que nosotros vamos pensando. Por ejemplo, e intentaré ser breve porque sé que el tiempo de todos siempre es poco. Por ejemplo, nosotros necesitamos dudar de lo que a diario nos rodea. ¿Por qué? Porque últimamente están derribando estatuas. No, porque también lo que está pasando a nivel de la derivación de las estatuas que significaron distintas cosas en distintos momentos, están significando algo que en las últimas palabras que escribió Zygmunt Bauman representaba un verdadero problema. Lo que en Morin más adelante se encuentra entre los errores comunes de la persona y del mundo, de la sociedad. Entonces lo de borrar la historia para cambiarla y reinterpretarla. Eso está pasando con las estatuas. Recientemente ha pasado también con la conversión de otros edificios de una religión a otra. Son signos del paso de la historia, pero son signos que, como muchas veces ha recordado Hannah Arendt en referencia al Holocausto y al valor de las personas, borrar las historias no permite a otros que la conozcan. Y si la historia los otros no pueden conocerla en su entidad, en los factos, en los hechos, nunca irán descubriendo lo que ya pasó y se encontrarán siempre en un círculo de historias que se repiten. Eso es lo que pasa a diario. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos los recuerdos, si tenemos las historias, a la vez pasa que no tenemos la cultura, la posibilidad de haber investigado más, aprendido más de lo que queríamos. A veces esto pasa también con las investigaciones, que se repiten a veces porque las personas no se hablan, no comunican, no producen. En este seminario, lo relevante es que se están abordando temáticas fundamentales para las personas, los estudiantes, los profesores, las profesoras, los docentes, la sociedad misma. La idea pedagógica, como tal, debe de ser inactual. De lo contrario, no sería una idea, sino una costumbre. En el momento en que una idea pedagógica está compartida para todos, ya perdió de su efecto. ¿Por qué? Porque tiene que ser una práctica, tiene que ser contradictoria en sí mismo. ¿Qué significa? La misma pedagogía, la misma práctica educativa, tienen que contrastar lo que va pasando a diario. En este caso, me permito citar el artículo 3 que cambió recientemente en vuestra Constitución, en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Me leí el artículo 3 anterior y aquí
comparto el cambio fundamentalmente que se aportó. Y leyendo el cambio, veo que se puede estar de acuerdo o menos. Veo un aumento de contenidos, de significados. Entre esto noto también que apareció la palabra literacidad. La palabra literacidad es fundamental. ¿Por qué? Primariamente porque muchos investigadores y docentes aún no tienen claro lo que es y sobre todo no saben cómo formar, pero la literacidad es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque la literacidad, como ven en esta imagen, permite imaginar el texto de un libro que tenemos delante. Entonces, literacidad es imaginación. Literacidad es también imaginación. Literacidad es reinterpretación. Y primariamente, la literacidad es una competencia, no es una habilidad. No es una habilidad porque nosotros sabemos que las habilidades son parte de una estructura mecánica y mecanicizada. Las competencias son parte relevante de la criticidad y de la complejidad de la persona. ¿Cómo la literacidad puede permitir leer de otra forma el entorno, reinterpretar los espacios, releer todo lo que hemos vivido hasta ahora? Literacidad es esto, un poco como en la imagen que vemos, pasar de la dificultad de empujar ese cuadrado hasta convertirlo en el círculo. Pero ¿cómo se convierte el cuadrado en el círculo? A través de la literacidad, nosotros podemos llegar a entender las cosas, los objetos, las estructuras, las lecturas, los textos, las personas, de una forma distinta que hasta ahora ni habíamos tenido en cuenta. Lectura y escritura siempre han sido parte de nuestras experiencias. Todavía en muchos casos no somos capaces de distinguir quién es quién, como si fueran similares, intercambiables. Nosotros leemos y escribimos de distinta forma, no usamos exclusivamente la letra, aunque se pida en las evaluaciones nacionales e internacionales leer e interpretar como los estudiantes leen y interpretan las letras, de una forma más estricta. Y así llegan autores como Serge Robinson, que llegan a decir que la escuela mata la creatividad. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que los estudiantes encajen en las estructuras, los estamos bloqueando dentro de un sistema que lo quiere encajados dentro de ese espacio estrictos simplemente para acercarlos y ponerlos al lado de unas máquinas. Nosotros hablamos de letra, escribimos con letra, contamos con sonidos, escribimos de sonidos. Por esto, la composición músico-literaria profunda, a la vez oscura, compleja y crítica, está representada por la literacidad. Esto es producto de un libro que se publicó en 2018 y al final de esa breve discusión, de esa breve reflexión, os iré compartiendo porque lo publiqué conjuntamente con mis estudiantes de la maestría de la literacidad, de pedagogía de la literacidad en la Universidad de Guadalajara y apoyado por la editorial logré tener el texto en acceso abierto. Así que después os lo enviaré a través de la doctora María Verónica Navavilés para que se pueda leer, se pueda dudar, se pueda debatir sobre el tema. Ahora, dado que me gasté ya bastante tiempo, iré haciéndoles unos últimos ejemplos de lo que se tiene que entender como morfología de la literacidad. En esta transparencia hago una explícita referencia al texto de Russell, que claramente se titula Sobre educación. En Russell hay distintas referencias a investigaciones de otros autores, como puede ser el caso del estudio, del escrito de William Stern. William Stern escribió sobre la psicología de la niñez, en ese caso específico. Entonces, hablando de esa psicología de desarrollo de la niñez,
llega a hablar de 3 momentos característicos y relevantes para el desarrollo mismo de las personas y del estudiante. Uno es el temor a lo misterioso, que da también el título al capítulo y al libro que escribe Esther. El segundo es la violencia del nuevo con el antiguo, algo que podría ser muy actual. Y el tercero, que es lo que más me ayudó, además de atraer mi atención, me ayudó en reinterpretar también unos conceptos, es el miedo de un paraguas súbitamente abierto. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la misma situación que empujó, que solicitó, que estimuló Oliver Sacks en un momento sucesivo en confundir su esposa por un sombrero. Pero ¿cómo? Eso es lo maravilloso de la mente. Porque el temor a lo misterioso no es algo que trabaja exclusivamente Esther, es algo que trabaja Esther, que trabaja Gruss, que trabaja Brunner, que trabaja Skinner. Lo misterioso no es exclusivamente lo oculto, pero lo misterioso, según lo que nos dice Russell a través de distintos pasajes, cuáles son la violencia del nuevo con el antiguo y el miedo de un paraguas súbitamente abierto, está representado y caracterizado por la necesidad de mover de una parte desconocida a una parte más conocida. Pero, ¿cómo influye el paraguas en este caso? El ejemplo del paraguas súbitamente abierto. Prácticamente se fundamenta sobre el susto, el miedo que genera un paraguas que se abre repentinamente sin que nadie nos avise, de la sombra que genera, de lo que nos podemos imaginar, del susto que da a los animales. Y entonces eso trascende de lo que nosotros tenemos como miedo. Y pasamos a un nivel de miedo de lo desconocido a un miedo de lo conocido. Ahora voy terminando esa exposición con una referencia a las narraciones pedagógicas. Las narraciones pedagógicas son en sí mismas fundamentales en la pedagogía de la literacidad como en la morfología de la literacidad. Un autor italiano de Giacinto en 1983 escribió, y la traducción esta es mía, que tengo una infinita consideración para las personas que han pensado inventar una modalidad rigurosa para leer las distracciones del universo. Eso es hermoso en sí mismo y fundamental, porque no hay nada más relevante de las distracciones y del aporte que pueden dar en la temática educativa, en la construcción de una morfología de la literacidad misma. Entonces, como cierre, os dejo en estas transparencias los últimos libros que he podido escribir. Este libro, en este caso, Pedagogía de la Literacidad, es el libro que escribí conjuntamente con los estudiantes de la maestría de mi asignatura y se convirtió en el verdadero fundamento de una disciplina que aún hoy en día está en plena investigación. Este fue el primero, ya a partir de 2016 se empezó a trabajar. Después de las nuestras investigaciones salieron otros. Humanidad y complejidad, que es un libro que pude ya compartir con el grupo de investigación de la doctora Nava Vilés, y el penúltimo libro que salió, Literacidad a lo largo del currículo, que es un texto actual dada la reforma del artículo 3 en el caso de México, pero es un libro actual dada la necesidad de descubrir distintas perspectivas del desarrollo de la literacidad misma en un entorno educativo y pedagógico. Esto es el último que acaba de salir, que conllevó más trabajo porque pidió distintas reflexiones aún más profundas, como pueden ver en el título, dado que se desarrolla la temática específica del metálogo. El metálogo es algo fundamental en la teoría de Bateson. Metálogo, reasumiéndolo aquí muy rápidamente, sin ninguna pretensión, se entiende por una temática fundamental basada en problemas
necesarios, imprescindibles para nosotros. Entonces, agradeciéndoles por toda la atención que me han brindado, les dejo con estas últimas referencias fundamentales de Morin. Morin nos escribió que cuando un sistema no puede resolver sus problemas vitales, se degrada, se desintegra, o bien se revela capaz de generar un metasistema que sepa tratar sus problemas, se metamorfosea. Eso lo sabemos, pero necesitamos llegar a esa metamorfosis. Entonces, siguiendo, necesitamos fundamentalmente volver a empezar. Después de lo que está pasando ahora, es fundamental basarlo en la metamorfosis, que sería realmente un nuevo origen. Gracias. La pregunta que acaba de hacerme es muy interesante y necesitaría una nueva investigación que en sí mismo sería fundamental para, ¿no?, intentar buscar soluciones en nuestros entornos. A nivel filosófico, nosotros necesitamos primariamente volver a replantear la misma teoría filosófica dentro de un entorno que ha cambiado fundamentalmente, no solo porque las personas han cambiado, como muchas veces se dice. Cuando Platón escribió sobre los problemas que generaban las sombras para las personas, lo que dijo Cicerón sobre otras problemáticas del pensamiento, del tiempo, que después conllevaron otros autores, lo que aborda el mismo Foucault, Habermas, o también otros autores, como puede ser el Ortega y Gasset, y también distintos autores como que han intentado desarrollar la perspectiva filosófica según una necesidad comunicativa actual, entonces acercándola a lo que más recientemente ha desarrollado también el filósofo surcoreano Han o otro filósofo como de la comunicación como ha sido Waslawick. Lo fundamental es empezar de las bases filosóficas que nosotros ya tenemos. En este caso, nosotros sabemos que existe una necesidad comunicativa, no exclusivamente porque hace falta comunicar, sino porque debemos empezar a dudar de lo que nosotros cotidianamente comunicamos. Porque dado los resultados que cotidianamente se obtienen en los distintos entornos educativos, significa que no estamos logrando aplicar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque probablemente, aunque en la temática filosófica pueda aportar los mejores de los resultados a nivel de filosofía de la educación, por ejemplo, en nuestro entorno educativo cambiante y comunicativo, igualmente crea dificultad en las personas que están intentando entendernos. ¿Por qué? Porque si Foucault, por ejemplo, empieza a decir que es fundamental volver a analizar una arqueología de los saberes, entonces profundizar distintas temáticas según conceptos que hasta ahora no se han abordado, aunque Foucault diga cosas maravillosas o también las personas lean libros de Umberto Eco dedicados y centrados sobre la temática de Foucault. Igualmente, vemos a diario que lo que interesa son las tecnologías y la comunicación mediada de la tecnología. Entonces tenemos que pensar cómo nuestros principios filosóficos y comunicativos pueden hacer fuerza y entonces desviar, cambiar, adaptar la comunicación a un medio que no se había pensado en la práctica filosófica fundamentalmente. ¿Por qué? Porque si Foucault intenta acercar una perspectiva estructuralista a una perspectiva a veces generativa, porque desde su perspectiva va hacia una posibilidad más abierta de pensamiento a través de una estructura rígida, nosotros tenemos que lograr salir de la estructura rígida y acercarnos, como diría también Chomsky más recientemente, a la posibilidad de dudar de lo que hasta ahora se ha transmitido, a lo que hasta ahora se ha aprendido.
¿Significa dudar del rol de los docentes? No, significa valorarlo más. Significa ofrecer la posibilidad a los docentes de demostrar que son la parte fundamental de una sociedad pensante, de una sociedad cambiante. Nosotros sabemos que sin los docentes, las escuelas, las instituciones educativas, las universidades, los centros de educación de cualquier tipo y nivel no existirían. Y si no existen este lugar de debate y de encuentro comunicativo entre personas, nunca vamos a tener una población, una ciudadanía realmente crítica o de algún tipo compleja. La idea es verdaderamente la de crear un choque entre el título y el tema que se va desarrollando. ¿Por qué? Porque en el momento en que se crea esa distancia aparente, porque no es real, una distancia entre la persona que está hablando y la persona que está escuchando en ese momento, es como justamente pregunto por qué morfología y no otra palabra más cercana a la pedagogía, a la educación misma, ¿no? Eso. Y por qué nosotros solemos entender, ¿no?, la morfología como algo que pertenece a una estructura, una forma definida, pero realmente nosotros formamos. Nosotros trabajamos a diario con la formación de las personas. Es el uso que hacemos de la palabra el verdadero problema, porque en el momento en que nosotros quedamos en esa estructura rígida, ¿no? La morfología pertenece a las ciencias, pertenece a las personas, pertenece a veces a las artes, pero no pertenece a la educación. ¡Buah! Si queremos leernos el Piaget, el desarrollo cognitivo, Vygotsky, como, ¿no?, cambia el niño o la niña, cómo desarrolla sus cerebros, ahí está cambiando forma, realmente. Está cambiando y actualizando su manera de ser. Pero la morfología de la literacidad es una doble provocación, porque la literacidad es algo que debería de entenderse como competencia crítica que permita lograr el uso de distintos códigos lingüísticos. ¿Qué significa que es lingüística? No, significa que es educación pura y dura, así como son las ciencias, porque la educación es una ciencia. Desde la perspectiva morfológica, nosotros necesitamos relacionarnos con esas formas. ¿Por qué? Porque la forma, a veces para los docentes, por ejemplo, en una escuela primaria, la forma es la de las letras o la de los números. En una escuela infantil la forma no existe. Pero ¿por qué de infantil a primaria llegamos a un concepto de forma tan distinto en un tiempo tan reducido? Nosotros podemos decir, bueno, porque los niños crecen y entonces si crecen tienen que ver la forma como nosotros la vemos. Este es un problema fundamental, porque después cuando llegan a ser personas adultas les se dice que creen, que sean creativos, que tengan pasión en lo que hacen. Y ellos dicen, pero si yo tengo que verlo como todos los otros, ¿cómo puedo ser creativo? Realmente la morfología es un juego de palabras dentro de un sistema de códigos erróneos. Porque en el momento en que nosotros pensamos, ¿no? Si alguien aquí entre vosotros enseña la clase de matemática, siempre se siente amenazado por otros estudiantes porque la matemática no se entiende como las letras, o la letra no se entiende como la matemática, o la matemática no se entiende como las artes. Porque siempre hemos tenido esas distancias, ¿no? Hemos fundamentado la educación dentro de una estructura con cajas donde va la matemática, van las letras del idioma español, porque las letras del inglés van en otra caja, porque las letras de las artes no son letras. Pero cuando Vygotsky dibujó sus obras de arte, si no les sale a la mente Vygotsky, os aconsejo que lo miren, porque van a ver que no tiene ninguna forma definida Vygotsky. Tiene un fondo azul y unos colores amarillos, verdes, porque para Vygotsky eran sonidos. Cada color, cada línea tenía un sonido. ¿Estaba loco? No, era creativo. Es una creatividad distinta. Después, claramente, la sinestesia se entendió también como un problema a nivel de cerebro, pero realmente la posibilidad de ver la cosa de forma distinta
ha permitido a personas hoy en día hacer mascarita con soportes que no eran para proteger la boca. Ha permitido a otros pensar a dispositivos que pudieran ayudar de una forma diferente. La misma persona han empezado a dar clase en línea de cosas que ni pensaba que podían darse en clase en línea. Eso es, ¿no? La necesidad de ir más allá, porque si hay un problema hay que buscar una solución. Pero no, nosotros, cuando hablamos con educadores, estamos ahí esperando que se pregunte, pero ¿qué tengo que hacer con esa clase? ¿O cuál es la solución a mi problema? Realmente es difícil ofrecer una solución, porque la solución tiene que basarse en un concepto objetivo de clase, y no existen clases homogéneas. En esa perspectiva, son clases heterogéneas siempre y necesitan de distintas atenciones. Y por eso la morfología, para dar la forma, la posibilidad de ver cosas y códigos que hasta ahora difícilmente se notan y se ven.